Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de estar con ustedes hoy día acá. Mi nombre es Fernando Mena, soy asesor técnico de CBB Cementos. CBB Cementos es lo mismo que Cementos Bio Bio, ¿ya? Para que recuerden nuestra antigua marca, muchas veces nos queda dando vuelta en la mente y uno tiene la confusión de que es otra marca, pero CBB Cemento es Cementos Bio Bio, la marca de ustedes de siempre, ¿ya? Como les decía, un gusto para mí estar con ustedes acá después de algunos años de receso presencial de esta feria CES del Sodimac. También un saludo para la gente que está en la casa, en los lugares de trabajo. Un buen día para todos ustedes. Hoy día tenemos una presentación para mostrarles principalmente nuestro sistema de dosificación, ¿ya? Y también presentarles un gran concurso que tenemos esta semana en esta feria. Vamos a sortear una betonera el día sábado, cuando se finalice la feria. Tienen varias formas de participar en este concurso. Viniendo a esta charla, les van a entregar un cupón donde van a poder llenar su nombre, su root y otros datos. Entran en una tómbola al sorteo el día sábado. También, si tienen buena voz, pueden participar en un karaoke que vamos a tener en nuestro stand en el primer piso. Usted puede participar, tiene buena voz, tiene cara de buen cantante, ¿eh? Y por último, pueden participar en una tómbola que hay también en nuestro stand. En esa tómbola pueden ganarse un gorrito, pueden ganarse otras cosas. Y también participar en el concurso de la betonera el día sábado. Así que tienen todas las chances de ganar si vinieron a esta capacitación, ¿ya? Entonces, partamos con nuestra presentación de hoy. Hoy día, bueno, ahí estoy yo. Obviamente siempre atentos a las consultas de ustedes. Vamos a dejar las consultas para el final, para no interrumpir la charla y acomodarnos al tiempo. Pero nuestro objetivo de hoy es presentar la tecnología del hormigón al nivel de las obras o pequeñas o medianas obras que son las que hacen ustedes. Vamos a aprender a aplicar la tabla de dosificación CBB, que es la que pueden obtener en nuestro stand también, y explicar algunas técnicas de cómo colocar, cómo compactar y cómo virar el hormigón por ahí me decían, para que no se me fisure, para que me quede resistente, para que dure mucho tiempo, ¿ya? Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a hablar de los constituyentes, pensando en estos objetivos, ¿cierto? Vamos a hablar de las dosificaciones y las cubicaciones de hormigón, y también vamos a hablar de cómo colocar, compactar y vibrar el hormigón, ¿ya? Entonces, el hormigón no podemos confundirlo con el cemento, ¿cierto? El hormigón es una mezcla que hacemos con cemento, agua, áridos, gruesos y finos, arena, piedra, ¿cierto? Y eventualmente algunos aditivos. Y también tiene aire. Siempre el hormigón tiene algunas burbujas de aire en su interior que es imposible evacuar. Entonces también el aire es un componente. Entonces el cemento es un componente de la mezcla que llamamos hormigón. Y el hormigón, cuando está endurecido, es una roca artificial. Eso lo hacemos con el hormigón. Construimos una roca, pero le damos la forma que queremos, con los moldajes, ¿cierto? Entonces, esa roca tiene que ser resistente, tiene que ser duradera, durable, y eso va a depender de cómo nosotros fabriquemos la mezcla y cómo coloquemos esa mezcla. Entonces es importante, muy importante para hacer buenas obras, resistente y durable, lo que vamos a conversar en esta capacitación. Nuestro producto es CBB Cemento, ¿ya? CBB Cemento, ex Cementos Bio Bio, es un producto que ustedes encuentran en todas las tiendas sódicas del país, desde Arica hasta Puerto Montt. Tenemos varias fábricas a lo largo del país, pero es un cemento de uso general, clase puzolánico, grado corriente, según la norma chilena, y lo puedes usar en la totalidad de las obras que quieren, excepción de algunas muy particulares, pero es un cemento de uso general que sirve para viviendas, edificios, puentes, canales, etcétera. ¿Ya? Lo pueden usar en cualquier cosa. Ese cemento tiene algunas características esenciales que están dadas por la norma chilena, el CH48, que tienen que ver principalmente con el tiempo de fraguado, o sea, el tiempo en que transcurre entre que nosotros mezclamos el cemento con el agua y hasta que ya pierde su plasticidad. El periodo en que nosotros le podemos dar forma a la estructura que vamos a construir. Ese es un tiempo que se mide en los cementos y son diferentes en cada uno de estos cementos, y el nuestro tiene su forma. Y también la resistencia, que es lo principal, ¿cierto?, que aporta nuestro cemento. La resistencia a compresión, la resistencia a flexión, son dos formas de medir la resistencia, pero la cualidad de adquirir dureza, resistencia, ¿cierto?, de nuestro producto. Eso está certificado. Cada partida de cada planta que nosotros
comenzamos a comercializar, tiene que estar certificado por un organismo independiente que es el IDIEM, el Instituto de Ensayo de Materiales de la Universidad de Chile. Ellos certifican nuestro producto, lo ensayan, verifican estas características de fraguado, de resistencia, nos dicen está ok y nosotros comenzamos la comercialización de cada una de estas partidas de cemento. Entonces ustedes van a comprar un saco de cemento a Sodimac y tienen la seguridad de que cumple los requerimientos establecidos por esta norma chilena. Nos da seguridad en la calidad de nuestro producto. Cementos Biobío o CBB Cementos hoy día siempre ha tenido en la mente lo que hoy llamamos economía circular. ¿Ya? Yo diría que en la industria del cemento al menos somos pioneros en lo que llamamos economía circular. ¿De qué se trata la economía circular? De que nosotros utilicemos en nuestro proceso elementos de desecho, ¿cierto? O restos de desecho de otras industrias. Economía verde, ¿cierto? Que ayuda al ambiente, que genera una baja huella de carbono. Nosotros hemos tenido siempre en nuestros procesos incluido eso. De hecho, Cementos Biobío en su tiempo, ¿cierto? En el año 1961, cuando salió el primer saco de cementos Biobío al mercado en su planta de Talcahuano, en el sur de Chile, en la 8ª región, partió utilizando lo que se llama escoria básica granulada de alto horno, que es un desecho de la gran planta siderúrgica que hay en Talcahuano. Entonces, Biobío nació para utilizar este desecho industrial e incorporarlo como materia prima a la fabricación de cemento. Nuestro cemento de la planta de Talcahuano se llama cemento siderúrgico. ¿Por qué? Porque está hecho con escoria, un desecho, ¿cierto?, de la industria siderúrgica. ¿Ya? Entonces, y además de eso, estamos utilizando ceniza volante, que también es un desecho de las centrales termoeléctricas. Estamos utilizando combustibles alternativos como aceites industriales ya quemados, ¿cierto?, utilizados, los podemos utilizar como combustible. Entonces, estamos en todo nuestro proceso incorporando desde siempre materias primas que son desechos de otras plantas. Y eso hace nuestro producto más verde, como se dice hoy día, ¿cierto? Con menor huella de carbono, con un estándar ambiental superior. ¿Ya? Entonces, nuestro producto en general tiene estas características. Y tenemos 5 plantas de cemento en Chile, 2 plantas de cal en Antofagasta, en Curicó, en Copiapó, perdón, tenemos 37 plantas de hormigón como CBB Redimix, no sé acaso conocen, ¿cierto? La empresa, y tenemos una planta de cal en Argentina y estamos partiendo con una planta de cemento en Perú, en Matarani, cerca en el sur de Perú. ¿Ya? Vamos a hablar de nuestros productos entonces. ¿Ya? Vayan, si les surge alguna duda, esperemos hasta el final para poder hacer las consultas. ¿Ya? Así que no se olviden de lo que van teniendo como duda. Nuestro cemento reacciona con el agua. ¿Ya? Está ávido de agua, es higroscópico, o sea, encuentra humedad y se hidrata. Es lo que ocurre en el hormigón cuando se endurece. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos el cemento dentro de la bolsa y no lo hemos ocupado aún, tenemos que tener mucho cuidado en su almacenamiento. ¿Ya? Su almacenamiento tiene que impedir que el agua ambiental, por la lluvia, por el rocío, por la humedad ambiental, usted que tiene campo en el sur hay humedad ambiente, por lo tanto eso también hidrata el cemento cuando está aún en el saco. Por lo tanto el almacenamiento tiene que ser cuidadoso. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que almacenar el saco? Lo que aparece allí en bodegas cerradas, impermeables, que protejan del rocío, que protejan de la lluvia, con los techos con las pendientes adecuadas para que no se gotee, ¿cierto? Pero además de eso, tenemos que aislarlo del suelo. Aunque tengamos un radier, los sacos de cemento tienen que estar almacenados sobre un entablado 10-15 centímetros más arriba del suelo para que el aire circule por abajo y no se afecte por la humedad que pudiera haber en el radier o en el suelo. ¿Ya? Las pilas de cemento tienen que tener una altura no más allá de 10 a 12 sacos. ¿Ya? Si estamos almacenando en pallet, no más de 2 pallets en altura. Y por último, tener los pallets o las pilas de cemento con algunos espacios entre ellas para poder permitir la circulación de aire y también espacio entre los sacos de cemento, el techo o las paredes, para que haya circulación de aire por abajo y por todos los costados y el cemento no se hidrate. De esa manera vamos a hacer permanecer el cemento en la condición óptima para poder utilizarlo y que tenga el mejor desempeño cuando fabriquemos hormigón, que es lo importante. ¿Cuánto tiempo dura el cemento? Nosotros decimos 60 días, pero esos 60 días son relativos. ¿Ya?
Uno podría tener el cemento, lo saca de la fábrica, pero si hay lluvia y el saco se humedece, ¿cierto?, con la lluvia y se moja, el cemento se hidrata, no dura 2 días o 3 días. Por lo tanto, en una muy buena condición de almacenamiento, el saco va a durar 60 días. ¿Ya? Más allá, va a tener algunas condiciones desmedradas por mucho tiempo en el ambiente. Entonces, tenemos que cuidar el cemento de su contacto con la humedad, con el agua, para poder mantener esa hidraulicidad, esa condición de reactividad que tiene con el agua el cemento. ¿Ya? ¿Cuándo sabemos que el cemento no está apto para ser usado? Cuando tiene grumos, cuando tiene piedritas en su interior. ¿Ya? Y esos grumos uno no es capaz de deshacerlo con el dedo. Si uno puede romper el grumo con el dedo, con la presión de los dedos, significa que el cemento todavía tiene capacidad hidráulica. Pero si ya está convertido en una piedra, ¿cierto? Esos grumos son duros y uno no los puede deshacer, ya tenemos problema con el cemento. El cemento se hidrató y ya no va a reaccionar cuando lo mezclemos con el hormigón. Entonces, esas son las condiciones para poder utilizar un cemento en buenas condiciones. Hoy día hay un decreto del año 2015 que nos obliga a entregar información, mayor información de la que entregábamos antes del 2015, y que les sirven a ustedes para poder determinar las características del producto que están usando, la fecha en que se envasó, el lugar donde se envasó, la empresa que lo fabricó, la planta donde esa empresa fabricó el cemento. Eso está todo indicado en este rótulo que está en la parte anversa, en la parte de atrás del saco, y ustedes pueden verificar para cuando vayan a comprar el cemento, determinen dónde fabricaron el cemento, cuándo lo fabricaron, cuánto tiempo lleva almacenado. ¿Ya? Eso es importante que ustedes controlen antes de utilizar un cemento. Verifiquen cuándo vayan a comprar para poder tener un producto de la mejor calidad. Pasemos entonces, allá entrando en materia, ¿cierto?, al hormigón, a la mezcla que vamos a fabricar con este producto CBB Cemento. Depende, la calidad del hormigón que vayamos a fabricar depende del producto cemento, ¿cierto? CBB Cemento es un producto de calidad, por lo tanto va a tener la potencialidad de poder fabricarse un buen hormigón con él, pero depende también en gran medida de lo que vayan a hacer ustedes, de los otros materiales que vayan a utilizar el hormigón y cómo mezclen, cómo fabriquen el hormigón y cómo coloquen el hormigón. Entonces, vamos a hablar primero del agua, ¿cierto? El cemento tiene que combinarse con agua para hidratarse y endurecerse. Tiene que combinarse con agua. Uno de los materiales que usamos en el hormigón es el agua. Pero el agua tiene que tener ciertas características. Y esas características son pocas, ¿cierto? Pero tiene que uno tener presente. En general, usar agua potable, que es la que generalmente usamos, ¿cierto? El agua de la llave no tiene contraindicación. Podemos usar sin ninguna restricción agua potable. El problema es cuando el agua no es potable, cuando lo estamos sacando de un río, cuando lo estamos sacando de un canal, cuando lo estamos sacando del mar, por ejemplo, cuando lo estamos sacando de un ducto de aguas servidas, por ejemplo. Todas esas aguas que no son potables son potencialmente perjudiciales para el hormigón, porque tienen productos químicos, ácidos, sales, suciedad que pudiera afectar la calidad de nuestro hormigón. Entonces hay que tener precaución o no utilizar aguas servidas, aguas de canales, agua de mar que tiene sal, ¿cierto? Procurar usar agua servida, una fuente de agua clara, de agua sin sabor, por ejemplo, un río o un lago que no esté contaminado, que no tenga pigmentación, coloración de algún tipo. ¿Ya? Un agua café, ya uno le pone precaución. Entonces, agua transparente, sin sabor, sin olor, nos está diciendo que si no es potable, es un agua más o menos buena y que podríamos utilizarla en hormigón. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, podemos agregar que hay una norma que regula las características de agua por hormigón y también hay ensayos que permiten determinar la cantidad de sal, la cantidad de sodio en suspensión, etc. Hay varios contaminantes que pueden hacer perjudiciar el agua. Por lo tanto, hay una norma que regula esto. No vamos a extender en eso, pero en general un agua transparente, sin olor, sin color, es un agua que pudiera ser utilizada en hormigón. ¿Ya? Ojalá agua potable. Los áridos, la arena, las piedras, ¿cierto? Esos son el componente de mayor volumen en el hormigón. Un metro cúbico de hormigón tiene un 80% de áridos, de piedras, ¿ya? De diverso tamaño, arena, grava, gravilla. Se separan por tamaño máximo. La arena, un tamaño máximo de 5 milímetros como máximo, una gravilla de 20 milímetros su piedra más grande,
y una grava de 40 milímetros, 4 centímetros es el tamaño más grande de sus granos. ¿Ya? Las características principales que deben tener sus arios son, primero, la forma. ¿Ya? Tenemos dos tipos de formas en los arios por hormigón. Un canto rodado que se llama, que tiene cantos redondeados, ¿cierto? La superficie lisa, que es el material que viene de un río directamente, que no tiene tratamiento previo. ¿Ya? Lo sacamos del río, lo usamos en el hormigón. Esa es una condición. ¿Ya? Y tenemos otra condición del ario chancado, que ha sido pasado por un proceso de tratamiento del ario para ser utilizado en hormigón. Se chanca, por lo tanto sus cantos quedan angulosos, la superficie es rugosa. En general, el mejor ario para hormigón es el ario que ha sido pasado por un proceso, el que tiene canto anguloso, el que tiene superficie rugosa, principalmente porque esa superficie rugosa y el canto anguloso permiten tener un mejor agarre con la pasta de cemento. El canto redondeado y la superficie lisa es más difícil buscar o encontrar una buena adherencia entre la pasta de cemento y el árido. ¿Ya? Entonces, un árido chancado de canto anguloso y superficie rugosa es mucho mejor que un árido rodado. ¿Ya? Ahora, eso es cierto si y solo si el árido está limpio. Yo diría que la característica principal de un ario por hormigón es su limpieza, que no tenga en la superficie suciedad, normalmente barro, ¿cierto? Arcilla, que rodea el ario. Si nosotros tenemos una capa de arcilla o de tierra en la superficie del ario, va a impedir que la pasta de cemento se adhiera a la piedra. Gran parte de la resistencia está dada por la adherencia de la pasta de cemento con el ario, con la piedra. Por lo tanto, si nosotros tenemos un ario chancado pero sucio, no nos va a servir mucho. Si nosotros tenemos un ario chancado y limpio, vamos a tener una muy buena adherencia y vamos a tener, por lo tanto, una buena resistencia del hormigón. ¿Ya? Entonces, características del ario principales son esas. ¿Qué hacemos con estos materiales para fabricar hormigón? Los mezclamos, ¿cierto? Es importante, para tener una buena resistencia adecuada al elemento que estamos fabricando, una buena dosificación. Y nosotros tenemos una tablita, que es esta, que ustedes pueden, no sé acaso venía en la bolsita que les regalaron. Si no la tienen, vayan al stand y pueden obtener la misma tablita, ¿cierto? O pueden llevársela a los amigos o a los compañeros de trabajo, ¿cierto? Y aquí están dadas las recetas para diversos hormigones y para varios elementos constructivos, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cómo utilizamos esta tabla? Tiene varias filas en horizontal. Cada una de las filas tiene una dosificación para diversos elementos. Cimientos y emplantillado la primera, ¿cierto? La primera columna dice el elemento hormigón, el elemento constructivo que vamos a fabricar. Cimientos emplantillados, radieres, cadenas, muro y pilares, etc. ¿Ya? Y por último, mortero de pega. El mortero es la mezcla de arena, cemento y agua que usamos para pegar ladrillos, para estucar. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos elementos tiene una dosificación que está dada. En la segunda columna tenemos un saco de cemento de 25 kilos. Por lo tanto, cada dosificación está dada para un saco de cemento de 25 kilos. En el caso de los radieres, que va a ser el ejemplo que vamos a usar acá, tenemos un saco de cemento, arena, en la tercera columna, 5 baldes. 5 baldes concretero. El típico balde concretero negro, ese balde concretero negro tiene normalmente 10 litros. O 12 litros. Uno tiene que estar atento a cuánto volumen tiene su balde concretero que está midiendo. Puede ser más o menos. Puede ser una tineta de 20 litros. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del elemento que yo voy a usar, voy a tener que adecuarme a esto. Pero usemos el ejemplo de los baldes concreteros normales que tienen 10 litros. ¿Ya? Entonces, si yo digo 5 baldes, son 50 litros. ¿Ok? Después tenemos la grava. 5,5 baldes por 10 son 55 litros. ¿Ya? Y agua, un balde, 10 litros. Si yo mezclo el saco de cemento más todos estos materiales, en el caso del radier voy a tener un volumen de hormigón terminado, formando parte del radier, de 80 litros. ¿Ya? 0,08 metros cúbicos. ¿Ya? Y si yo fabrico un metro cúbico de hormigón con esta dosificación, voy a utilizar 12,5 sacos. O sea, uno puede decir que para un hormigón de radier pudiera utilizar 12,5 sacos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esta dosificación nos sirve para dos cosas, o esta tabla nos sirve para dos cosas. Uno, para cuantificar los materiales, ¿cierto? Antes de construir la obra, para cuantificar los materiales que yo debo comprar. Y después, cuando estoy construyendo la obra, me sirve también para fabricar el hormigón. Entonces, previo a la construcción, para
cubicar materiales y posterior o durante la construcción para fabricar el hormigón. Entonces, uno tiene que, para poder utilizarla bien, saber cubicar. ¿Qué significa cubicar? Determinar volúmenes, ¿ya? Determinar metros cúbicos de hormigón que yo voy a fabricar. Entonces tengo que saber cubicar para poder determinar la cantidad de material que voy a comprar y después, obviamente, utilizar la tabla para poder fabricar nuestro hormigón. Aprendamos entonces a cubicar. Cubicar, exactamente, ¿ya? Determinar el volumen de hormigón que yo tengo que fabricar para un elemento determinado. Vamos a usar un ejemplo, ¿ya? Pero cubicar significa eso, determinar el volumen de los cimientos, de los radieres, de las cadenas muros y pilares o de los pavimentos, ¿cierto? De cualquier elemento que yo vaya a construir con hormigón. Para poder cubicar, yo tengo que determinar las dimensiones del elemento que voy a fabricar. Y esas dimensiones son tres. En este mundo tridimensional tenemos tres dimensiones, ¿cierto? Largo, ancho y espesor, ¿ya? O profundidad, dependiendo del elemento, ¿cierto? Largo, ancho y alto. Y tenemos que determinar la medida de ello, ¿ya? Y esta medida tiene que estar dada en metros. En todos los elementos tiene que estar en metros, ¿ya? No puede estar en centímetros ni en milímetros. Si yo tengo tres dimensiones, las tres dimensiones tienen que estar en la misma medida, en la misma unidad de medida. Vamos a usar el metro en este caso. O si ustedes quieren usar los milímetros, pero es más complejo, ¿ya? Es mejor el metro en el caso de cubicar elementos constructivos. ¿Cómo calculo, cómo cubico, cómo determino el volumen? Multiplicando estas dimensiones. Multiplico largo en metros, por ancho en metros, por alto en metros. Largo por ancho por alto me da un número determinado y esa es una unidad que está dado en metro cúbico, ¿ya? O sea, metro por metro por metro me da metro cúbico, una unidad de volumen. Entonces, vamos a un ejemplo para comprenderlo de mejor manera. Tenemos un radier. Ese radier tiene un largo de 6 metros, como ustedes ven ahí. Tiene un ancho de 2 metros y tiene un espesor de 15 centímetros, ¿ya? Acuérdense que tenemos que tener las tres dimensiones, la misma unidad de medida. Tenemos el largo en metros, el ancho en metros, pero el espesor en centímetros, 15 centímetros. Un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto tengo que dividir esos 15 por 100, ¿cierto? Porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces, los 15 centímetros transformados en metros son 0,15 metros. ¿Ya? Entonces uno puede usar una calculadora allí para dividir por 100 los centímetros, ¿cierto? O por 1000 los milímetros, para transformar esas medidas en unidad inferior en metros, ¿ya? Entonces tenemos 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 0,15 metros de espesor. Multiplico eso, 6 por 2 por 0,15 me da 1,8 metros cúbicos, ¿ya? 1,8 metros al cubo. ¿Ya? Esa es la unidad de volumen y allí hemos cubicado, ¿ya? ¿Por qué cubicamos? Porque calculamos los metros cúbicos. Entonces, determinamos el volumen que tenemos de que consta nuestro radier. Nuestro radier, para construir nuestro radier, tenemos que fabricar 1,8 metros cúbicos, ¿ya? Esto es súper importante, lo previo a construir. Ahora vamos a determinar la cantidad de materiales. ¿Cuántos materiales tenemos que ir a Sodimac a comprar? ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra tabla de dosificación. Vamos a construir un radier de 1,8 metros cúbicos y tenemos ahí marcado la línea o la fila del radier. Entonces, el elemento es el radier, el volumen 1,8 metros cúbicos en total. Vamos a calcular la cantidad de cementos. La cantidad de cemento que tenemos que comprar para fabricar ese 1,8 metros cúbicos. En el radier, en la última columna dice sacos por cada metro cúbico, ¿cierto? Dice que vamos a tener que utilizar en este caso 12,5 sacos por cada metro cúbico. Nosotros sabemos que nuestro volumen, nuestra cubicación nos dio 1,8 metros cúbicos. Entonces multiplicamos 1,8 metros cúbicos, que es el volumen que tenemos que fabricar, por 12,5, que es la cantidad de sacos que vamos a utilizar por cada metro cúbico. Esa multiplicación me da 22,5. ¿Puedo ir a comprar 22,5 sacos? No, pues, no me van a vender medio saco. Por lo tanto, siempre tengo que aproximar al entero superior. Si me da 22,5, voy a tener que comprar 23. ¿Ya? Entonces, siempre aproximando hacia arriba al entero superior. No me van a vender medio saco ni un cuarto de saco. Entonces, en este caso son 23 sacos. Calculemos el volumen de arena que tenemos que comprar. Son 23 sacos de cemento que vamos a utilizar. Acuérdense que la dosificación está dada para un saco de cemento de 25 kilos. Vamos a usar 23 sacos de cemento, que es lo que calculaba en el íntegro anterior.
y por cada saco de cemento yo voy a usar 5 baldes de 10 litros de arena. ¿Ya? 5 por 10, 50. 50 por 23 me da 1.150 litros de arena. ¿Ya? 1.150, ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? 1.000. O sea, casi 1,2 metros cúbicos de arena. Eso es lo que voy a utilizar. ¿Ya? Voy a comprar un metro cúbico y medio, 2 metros cúbicos para poder hacer este radio. Siempre un poquito más, ¿cierto? Entonces, ese es el volumen de arena. La grava, 23 sacos por 5,5 baldes, y cada balde tiene 10 litros. 55, 5,5 por 10, 55 por 23 me da 1.265 litros de grava. 1,3, ¿cierto? 1,3 metros cúbicos de grava. Y por último, el agua. Un balde de agua por 10, son 10 litros de agua, por 23 son 230, litros de agua para los 1,8 metros cúbicos de hormigón que tengo que fabricar. Entonces, de esta manera podemos determinar la cantidad de materiales que tenemos que comprar y también la cantidad de materiales que tenemos que usar para dosificar un hormigón, dosificar en la betonera cuando estemos fabricando. ¿Ya? Entonces, pasemos al ítem de construcción. Nos quedan unos minutitos aún. ¿Cómo tenemos que utilizar este hormigón que ya fabricamos para construir un elemento resistente y durable? Ese es nuestro objetivo, construir un elemento resistente y durable. Y tenemos que tener bastante cuidado porque cuando uno manipula el hormigón después de fabricado, ¿cierto? Cuando lo llevo de la betonera a la obra, cuando lo meto dentro de los moldajes, lo muevo dentro de los moldajes, lo muevo en la cancha que tengo preparada para hormigonar, se me puede segregar. ¿Qué significa la segregación? Separación de los materiales del hormigón, separación de las piedras y la arena. Cuando yo tengo piedras por un lado y arena por otro, o mortero por otro, voy a tener en el lado de las piedras un nido de piedras. Y por el lado del mortero, como no tengo piedra, voy a tener un hormigón menos resistente. Por lo tanto, yo mezclo el hormigón en la betonera y tengo que procurar que esa proporcionalidad no cambie, o la homogeneidad del hormigón no cambie mientras yo lo estoy manipulando. ¿Ya? Entonces, eso tengo que tener presente. Debo evitar la contaminación con tierra, con agua, cuando llueve, por ejemplo. ¿Ya? Debo asegurar la continuidad de la estructura. Debo mantener la forma y dimensiones de los elementos, que los moldajes no se deformen. Tengo que mantener la posición de las armaduras. La posición de los fierros es importante. El hormigón armado que tiene fierro en su interior no es igual si yo tengo los fierros arriba o abajo, o a un lado o a otro. La posición tiene que conservarse mientras yo estoy colocando el hormigón. ¿Ya? Por lo tanto, el fierro tiene que estar bien afianzado, con las calugas correspondientes, con las amarras correspondientes para que no cambie su posición. Entonces, vamos a cómo debemos colocar el hormigón. Y aquí vamos a partir, bueno, yo puse este ejemplo, que es el ejemplo más complejo. ¿Ya? Cuando uno construye, los elementos que tienen poco espesor, poco ancho, como un radiero, como una viga, son relativamente fáciles porque lo más difícil de lograr es la homogeneidad, que no aparezcan nidos de piedra, que no aparezcan oquedades, ¿ya? Porque el hormigón ahí es menos resistente, es más permeable, tiene condiciones más desfavorables. Por lo tanto, uno tiene que asegurar que no ocurra eso. Lo más difícil de lograr son los elementos esbeltos, ¿ah? O elementos que tienen una dimensión muy superior a las demás. Por ejemplo, un muro. Un muro en altura, de 2,5 metros, es difícil de hormigonar, porque estoy hormigonando en altura y principalmente no estoy viendo lo que estoy hormigonando. Coloco el hormigón en el muro y sé cómo quedó al día siguiente cuando lo estoy desmoldando. Antes no lo sé cómo me quedó. No puedo ir verificando mientras yo estoy construyendo. En cambio, en un radier sí. Radier prácticamente tengo todo el hormigón a la vista, en una losa, en una viga. Prácticamente tengo gran parte del hormigón a la vista y yo puedo ir verificando cómo me va quedando. En el muro no. En el pilar no. ¿Ya? En el machón tampoco, porque tienen una gran altura y yo hormigono sin darme cuenta de cómo lo estoy haciendo. Por lo tanto, ahí tengo que usar una técnica para poder lograr que me quede bien hecho. ¿Ya? Esta es la forma incorrecta. La forma incorrecta es acumular hormigón en un punto y moverlo, desplazarlo dentro de los moldajes. Allí lo que está haciendo la carretilla, ¿cierto?, es colocar todo el hormigón en un punto. El hormigón cuando después lo compacte, va a quedar con juntas de hormigonado inclinadas. Eso va a permitir que el material se segregue y las piedras corran por ese plano inclinado que queda allí y nos queden oquedades, nidos de piedra, juntas de hormigonado no deseadas, ¿cierto?, como las fotos que tienen al costado allí. Para poder
para poder asegurarme de que el hormigón del muro quede bien construido y el muro quede resistente y durable, sin oquedades, yo debo usar una forma constructiva especial, ¿ya? Debo distribuir el hormigón con mi elemento de transporte, que puede ser una carretilla, que puede ser un volquete, que puede ser en una obra más grande, ¿cierto? Una bomba de hormigón, un capacho de hormigón. Con ese elemento tengo que ir repartiendo el hormigón en el muro homogéneamente, ¿ya? Si una carretilla de 70 litros, una carretilla al lado de otra, para poder ir conformando capas. Después de esa capa homogénea y de una altura similar, ¿cierto? Yo compacto y voy subiendo una altura por capas. Esa técnica de hormigonado ordenado me permite ir colocando el hormigón sin segregación, me permite ir compactando el hormigón adecuadamente e ir subiendo en altura sin provocar segregación. Y con el hormigón homogéneo en cuanto a compactación, ¿cierto? Y a homogeneidad. Entonces, esa técnica de poder colocar el hormigón en capas, como ustedes ven ahí, es muy importante para poder lograr un buen hormigonado en elementos esbeltos, ya que son los elementos más complejos de hormigonar. Si ustedes siguen esas condiciones, no van a tener problemas en ningún otro elemento, porque los otros elementos tienen menos altura, son menos difíciles de lograr una homogeneidad en el hormigón. ¿Cuál es la altura de la capa? No más de 50 centímetros. ¿Por qué 50 centímetros? Porque 50 centímetros es la altura de la sonda del vibrador. Nosotros siempre recomendamos que la compactación del hormigón se genere mecánicamente, por medio de un vibrador de inmersión. ¿Conocen el vibrador de inmersión? ¿Sí? La mayoría sí. Lo vamos a mostrar acá, ¿ya? El vibrador de inmersión es ese que está ahí, ¿ya? Un motor con un eje flexible y en la punta tiene una botella metálica que vibra. Entonces uno lo sumerge en el hormigón y al agitarlo permite que las burbujas que están dentro del hormigón salgan al exterior, ¿ya? Entonces uno sumerge el vibrador y con ese elemento compacta el hormigón, le saca el aire, lo hace más compacto, más sólido, ¿ya? Sin oquedades en su interior. Las oquedades son perjudiciales, por lo tanto evacúa el aire que está dentro de la masa del hormigón fresco por medio de la acción de este elemento. Entonces, la compactación también se realiza en cada una de las capas que yo estoy colocando. Coloco una capa, compacto una capa, coloco la segunda, compacto la segunda, etc. Y llego hasta la parte superior del elemento. Ahí hay una foto en la parte central que indica el efecto, o que nos muestra el efecto del vibrador sobre el hormigón. El vibrador uno lo mete al hormigón y lo que hace es licuarlo. Por el efecto de vibración, por el efecto físico de la vibración, se licúa el hormigón. Y al licuarse, al volverse más líquido, lo más liviano en el hormigón sale a la superficie y lo más pesado decanta, o se acomoda. ¿Ya? Por lo tanto, lo más liviano en ese momento es el aire. Yo meto el vibrador, el hormigón se licúa, como ustedes lo ven allí, y el aire sale a la superficie y lo sólido, que es el agua, ¿cierto? Perdón, el cemento y los arios, y el agua, que es el elemento líquido, que forma parte de la mezcla de hormigón, ocupan el espacio que tenía anteriormente el aire. De esa forma actúa la compactación. ¿Cómo tenemos que compactar? ¿Cierto? Por capas, como ustedes están viendo allí, pero utilizando el vibrador en forma vertical. Los vibradores de inmersión siempre se usan en forma vertical. No puedo usarlo en forma inclinada, ¿ya? Y cuando estoy hormigonando en capas, tengo que hacer lo que aparece en la animación allí. Coser la capa se llama. Si yo voy en la segunda capa, tengo que pasar con el vibrador 10 a 15 centímetros hacia la capa anterior para que no se note el ajunto hormigonado. Entonces, voy haciendo líneas o zigzag en el elemento hormigonado en cada capa y tengo que traspasar la capa anterior 10 a 15 centímetros para que no se note la junta. Entonces, es un trabajo meticuloso, es un trabajo que requiere orden, es un trabajo que requiere organización en la faena. La cuadrilla de hormigonado, sea uno, sea dos, sea 5 o 6 personas, tienen que tener una coordinación para poder generar este trabajo sincronizado de colocar una capa, compactarla, colocar la segunda, compactarla hasta llegar a la coronación del muro, del machón o del elemento, ¿ya? Entonces, esa es la forma correcta de poder compactar un hormigón, ¿ya? Y ahí hay otra animación. El vibrador de inmersión tiene un área de acción que va a depender de su diámetro, ¿ya? Eso es más o menos el diámetro del área de acción es aproximadamente 8 veces el diámetro del vibrador.
Entonces un vibrador tiene aproximadamente 40, 60, 4 o 6 centímetros de diámetro. Por lo tanto, aproximadamente entre 30 y 50 centímetros de diámetro del radio de acción, ¿ya? Si tengo un elemento más ancho que los 30 o 50 centímetros, un radiero, un muro ancho, yo tengo que ir haciendo un zigzag. Si tengo un elemento más delgado, con un espesor menor que ese radio de acción, yo voy haciendo una línea como apareciendo allí, ¿ya? Intersectando estas áreas de acción para poder ir compactando todo el hormigón y no dejar zonas sin compactación. Esa es una de las máximas de esta faena, de esta acción, ¿cierto? De compactar, que es llegar con la energía de compactación a todo el hormigón que estoy colocando. Si yo dejo un sector olvidado, va a ser un sector con menor compactación. Le pido que se guarde su pregunta para el final, ¿ya? Por favor, nos queda poco. En elementos horizontales hay que tratar de utilizar elementos horizontales de bajo espesor, pavimentos, radieres de 10 a 15 centímetros, 20 centímetros más, a lo más yo debo usar el vibrador en forma horizontal y sumergirlo en el hormigón y arrastrarlo para poder compactar una capa, una cinta o como está ahí, mostrado en el dibujo. De esa forma es más eficiente, es más rápido compactar el hormigón en elementos horizontales. Bueno, hay defectos también. Cuando tenemos malas compactaciones, cuando hay sectores en que no llegamos con la compactación adecuada, nos quedan poros, nos quedan nidos de piedra, pero también esos nidos de piedra pueden generarse por un efecto de exceso de compactación. El tiempo de compactación es importante. Uno mete la sonda al hormigón y no pueden pasar más de 10 segundos para yo sacar la sonda. No necesariamente un largo tiempo de vibración va a ser una mejor compactación. Un largo tiempo o un exceso de vibración puede también significar un defecto en el hormigón, especialmente si yo tengo salida de lechada de los moldajes, de dentro de los moldajes hacia afuera. Si yo estoy compactando y está saliendo lechada hacia afuera, está saliendo material sólido que forma parte de mi hormigón. Por lo tanto, ese material que salió voy a tenerlo después como una oquedad, como un hoyo en el hormigón. Entonces tengo que preocuparme de eso, compactar no más de 10 segundos y verificar que no salga lechada de los moldajes hacia afuera. Moldajes bien calafateados, moldajes estancos, me permiten tener un hormigón sin oquedades, sin poros, ¿ya? Vamos al último tema para pasar a las preguntas, porque ya nos queda poco tiempo. El último elemento que debemos desarrollar en la construcción para lograr un elemento de buena calidad es el curado, ¿ya? No nos sirve de mucho fabricar un buen hormigón, colocar el hormigón adecuadamente si no lo curamos al final, ¿ya? Al final de haber construido, haber colocado el hormigón. La última etapa de nuestra construcción en el hormigón es la protección del hormigón. ¿De qué tenemos que protegerlo? Principalmente de la evaporación de agua. Que el agua que forma parte de la mezcla, que la que echamos dentro de la betonera, ¿cierto?, no se evapore rápidamente en las primeras edades, las primeras horas. El primer día es muy importante evitar la evaporación rápida del hormigón. En época de verano, ¿cierto?, donde hay harto calor, donde hay sol, donde hay baja humedad relativa del aire, eso se torna muy importante de poder controlar. Yo construyo con hormigón y tengo que protegerlo adecuadamente las primeras horas, ¿ya? El primer día principalmente. ¿Cómo se hace eso? Se hace con un método de curado. Hay varios métodos de curado. Y ahí ustedes pueden ver en la foto, riego directo con una manguera, ¿cierto? Colocar, o riego con un aspersor como ese pulverizador de agua de espalda. Colocar mantas impermeables como polietileno, como arpillera mojada. Colocar membranas de curado, no sé si acaso la conocen, pero hay elementos que uno pulveriza sobre el hormigón, forman una capa impermeable e impiden que se evapore el agua. Hay muchos métodos de curado, pero la máxima de cada uno de ellos es que tenga dos condiciones. Una, como dice ahí, efectivo, que realmente impida la evaporación del agua. Y eso va a depender, el método usado va a depender de la época del año. Voy a tener que tener un método mucho más efectivo en el verano que en el invierno. En el invierno no necesitamos mucha protección de la evaporación, ¿cierto? Tenemos mucha humedad. Por lo tanto, tiene que ser lo más efectivo en las épocas de alta evaporación. Y oportuno. Tengo que colocarlo especialmente en las primeras edades, cuando se evapora más agua, cuando se puede producir fisuración, cuando tengo pérdida de resistencia por alta evaporación. Entonces,
el método elegido puede ser cualquiera de estos que estamos conversando, calibrado para la época que estamos viviendo, ¿cierto? Si es verano, tengo que tener un método efectivo y tener un oportuno para esa época. Si estoy en invierno, muchas veces en el sur, por ejemplo, ni siquiera se cura. La humedad ambiente es suficiente para poder mantener el hormigón en buenas condiciones. Esa es la condición que tiene que tener el hormigón en época, las primeras edades, con brillantez en la superficie. Si el hormigón está brillante, significa que tiene agua en la superficie, que no hay mucha evaporación. Si tengo un hormigón mate sin brillantez, tengo un hormigón que tiene evaporación y me indica inmediatamente que tengo que protegerlo, ¿ya? Esa es una forma de verificar si mi método de curado es adecuado. Y de esa forma voy a lograr una obra, como les decía al inicio, de hormigón resistente y de hormigón durable. Tenemos unos minutos, parece, vamos a pasar de inmediato a las preguntas para poder terminar, pues ya estamos en la hora. Usted, señora, tenía una pregunta, espero que se acuerde de ella. Lo que pasa es que, disculpe, lo que pasa es que quería hacerle una consulta, porque muchas veces uno no conoce esta para sacarle el aire al cemento. Pues, o sea, El vibrador de inmersión. Eso mismo. ¿Y qué pasa si uno no tiene eso? Mire, hoy día no es necesario comprar un vibrador de inmersión. Usted en Soymas puede ir y puede arrendar uno por día. Entonces, no es caro, ¿eh? Pero le aseguro que va a ahorrar más plata arrendando el vibrador que no usándolo, porque no usar vibrador de inmersión significa agregarle más agua al hormigón para compactarlo manualmente, y agregarle más agua al hormigón significa menos resistencia, va a tener que agregarle más cemento para poder lograr la misma resistencia. Por lo tanto, le recomiendo que vaya, arrienda un vibrador, lo utilice y lo devuelva al día siguiente. Me va a costar, no sé cuánto costará, 5.000, 6.000 pesos diarios. Es lo mismo que cuando uno se conserva. Uno tiene que sacarle todo el aire, pero uno lo hace con un palito. Así es. Sí, entonces para que dure 1 año, 2 años, 3 años. Aquí tiene un elemento mecánico para poder hacerlo. Todo el vientecito y lo da vuelta. Lo mismo, es lo mismo, sí. Por allá hay otra consulta. Hola, mi nombre es Ricardo. Quería hacer una consulta. El tiempo de secado de un hormigón en un moldaje para abrirlo. Depende del elemento. Cambiemos el concepto, no es secado. El hormigón no se seca, el hormigón fragua y endurece, ¿ya? Okay. Lo importante es que no se seque, porque si se seca, se evapora el agua, voy a tener problemas. Entonces, tengo que proteger del secado. Fíjense que el hormigón yo lo puedo meter bajo el agua y va a fraguar y endurecer igual. No endurece por secado, no endurece por evaporación, endurece por una reacción química entre el agua y el cemento que se produce también bajo agua. Lo ideal es que esté bajo agua. Ojalá podamos sumergir todos los elementos, sería la mejor condición para lograr una mejor resistencia. Pero va a depender del elemento. Ya si yo tengo elementos como verticales, pilares, muros, 20 kilos por centímetro cuadrado es suficiente para poder desmoldarlo. Al día siguiente uno no lo tiene. En el invierno 2 días, por el frío, digamos. 2 días. 2 días, a no más. En el verano puede ser un día en muros, por ejemplo, costados de viga, machones, uno puede sacar los moldajes al día siguiente, no tiene problema. Donde hay que tener precauciones con los elementos de flexión, vigas, losas en la parte de abajo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que tener por lo menos el 75% de la resistencia, y eso se logra a los 15 días más o menos. Entonces no puede sacar los moldajes, pero siempre tiene que dejar los puntales, ¿ya? Los puntales que sostienen el peso del elemento. Y algo muy importante en las obras, muchas veces hay más peso sobre las losas que durante el uso del edificio o de la casa, porque uno almacena arriba ladrillo, fierro, sacos de cemento, ¿cierto? Que es mucho más pesado que los muebles, que las personas. Entonces, durante la construcción muchas veces hay más carga que cuando el elemento se está usando, cuando está en su uso normal, digamos. Entonces, los puntales en la obra son muy indispensables. No saque puntales antes de los 15 días, porque el elemento no es capaz de soportarse a sí mismo, pero no es capaz de soportar esas grandes cargas que tienen los elementos durante la construcción. Estamos. Yo voy a estar, tenemos tiempo para la última, ¿no? ¿No? Ya. Les ruego que yo voy a estar durante un tiempo en el stand. Si ustedes tienen tiempo para pasar al stand, allá podemos conversar con más detención. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo en otra oportunidad.